Quiero que vaya conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 16. Le preguntaba a nuestro hermano Omar, gracias hermano por la invitación y hermano, algún tema en especial, lo que Dios ponga en su corazón. Pues estábamos pidiéndole al Señor y buscando, Señor, tú conoces al pueblo de Jurupa Valley, solo tú conoces la necesidad, solo tú sabes cómo vas a hablar a sus vidas. San Juan capítulo 16, versículo 33, cuando todo lo tenga me confirman con un amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pueden tomar su lugar glorificando el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí, dice, tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús les hablaba a sus discípulos, les enseñaba todo lo necesario, porque en un día ya no iba a estar con ellos, pero el Espíritu Santo iba a estar ahí. Y les hablaba de muchas cosas, de lo que iba a acontecer en sus vidas. Dice la palabra del Señor, que cuando el Señor les hablaba y decía en el 32, he aquí la hora viene y ha venido, ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. O sea, el Señor los estaba alertando de que vendrían aflicciones a sus vidas. Aflicciones quizás de que les quitara la gana de seguir trabajando por el Señor, por lo que iba a acontecer. Aflicciones quizás en enfermedades, aflicciones quizás en escasez económica, aflicciones en situaciones difíciles. Y hoy en día, amada iglesia, se sigue viendo aflicciones en nuestras vidas. Dios no se equivoca, porque cuando estaba yendo cuando hablaban y decían, ¿verdad?, las peticiones, ¿verdad?, y cómo las necesidades que hay aflicciones en el pueblo. Pero nosotros tenemos una certeza que el Señor mismo nos dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Quién de nosotros no ha tenido aflicciones? ¿Quién de nosotros no ha pasado por momentos difíciles? Y una de las cosas que el Señor dice, pero confiad. A pesar de la aflicción que tenga, confiemos en el Señor. Es ahí donde activamos la fe. Es ahí donde podemos creer nosotros de que Dios tiene el poder. No cuando las cosas estén bien, no cuando todo vaya a color de rosa. En el momento difícil es ahí donde somos probados, donde el Señor nos está diciendo, solamente confía en mí. En tu momento difícil, en tu momento de enfermedad, en tu momento de escasez, en tu momento de aflicción, solamente confía en mí. Es ahí donde nosotros podemos entender que cuando hemos creído al Evangelio, de que Dios tiene poder, de que Dios es el dueño del oro y de la plata, de que Dios restaura las vidas, de que Dios levanta muertos. Es ahí donde nosotros, Señor, si tu palabra dice que tú levantas a los muertos, de que tú le das vista a los ciegos, de que tú levantas al paralítico, yo creo que tú me vas a sacar de esa circunstancia. Es ahí donde la fe del Hijo de Dios es probada. Por eso el Señor les hablaba estas cosas diciendo, en mí tengan paz. Confíen en mí. Porque en el mundo tendré su aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa palabra, amada iglesia, nos las dice el Señor. Nos las dice, solamente confía porque yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, nosotros podemos vencer al mundo en toda circunstancia. Muchas veces viene el tentador y comienza a atacar nuestra vida. Entre más me meto con el Señor, como que las cosas se ponen más difíciles. Resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Es ahí donde activamos nuestra fe. Si la Biblia dice, el mismo Señor nos dice que resistamos al diablo y Él va a huir de vosotros, hay que creerla. En el momento difícil. Yo creo en el poder de Dios. Creo en la sanidad divina. En una ocasión estábamos concluyendo un servicio jueves y me entra una llamada de México y me habla un primo que es también ministro. Hermano, dice,
tenemos una oración aquí en la célula y el Señor me puso que usted orara por una hermana que está aquí. Pues amén, nunca lo había hecho por vía telefónica. Pues amén, ya me aparté y comencé, la hermana tiene cáncer, dijo. Y comencé a orar y a reprender toda célula cancerínica. Y en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre en el cual nosotros, ¿verdad?, doblamos toda rodilla y creemos que en Él hay poder. Y comencé. De repente el Espíritu Santo me comienza a poner, dile a la hermana que su costado izquierdo siente caliente. Una palabra que me vino a mi mente tan fuerte y se la comencé a decir. Y me dice mi primo, me dice la hermana que sí, que está sintiendo algo bien caliente. Dile que el Señor está arrancando todo cáncer. Una palabra que muchas veces dudamos, ¿será de Dios o no será de Dios? Pero era tan fuerte que yo creí. Pasaron 2 semanas y me llama y me dice, ¿sabes qué? La hermana fue a Mexicali, ¿verdad? Se hizo unos estudios médicos y no tiene cáncer. Con eso les digo, amada iglesia, que Dios tiene poder. Yo no soy el que recibo la onda, sino es Él. Yo solamente soy un instrumento en sus manos que he creído en el Señor. Pero cada vez que yo tengo necesidades, tengo problemas, hay angustias en mi vida, sé que Él tiene el control. Sé que Él tiene el poder y el control de mi vida y de todo lo que está pasando. Oí los testimonios, las necesidades, y déjame decirte, amada iglesia, que Dios tiene algo especial para tu vida. Lo único que Dios te pide es que tengas fe y que tengas paz de que Él tiene el control. Es ahí donde nosotros como hijos de Dios activamos la fe. Es ahí como que nosotros creemos que Dios tiene ese poder para restaurar. No nomás enfermedades físicas, sino también espirituales. Porque hay veces como hombres o como hijos de Dios nos ven parados, fuertes, pero por dentro estamos quebrados. Y solamente la mano de Dios da fortaleza. Solamente el poder de Dios nos ayuda a caminar. Solamente el Señor nos motiva a que creamos de que Él tiene el control. Por eso el Señor solamente nos pide que tengamos de esa confianza en Él. Bueno, les hablaba hace rato y les decía, ¿quién de nosotros no ha tenido aflicciones? Mientras estemos aquí en esta tierra, van a haber aflicciones. Va a llegar un momento, como decía el canto, un día vamos a estar con el Señor por la eternidad. Ahí le vamos a glorificar. Y Él mismo secará nuestras lágrimas. Porque es lo que estamos buscando. Un día estar con Él. Pero mientras estemos aquí en la tierra van a haber aflicciones. Pero confiad. Porque el Señor ha vencido al mundo. Y si usted tiene confianza en el Señor, esa necesidad, esa circunstancia, Dios la toma en sus manos. Por la fe que tú tienes en el Señor, Él lo va a hacer. Porque solamente nuestro Señor Jesucristo tiene ese poder. Hay momentos en nuestra vida que llegan y como que ya no queremos ir a la iglesia. Y más entre semanas son un poquito más pesados. El trabajo, el tráfico. Y en este país se vive uno a la carrera. Y muchos decimos, pero es que el tráfico, oh Señor, tú conoces cómo está la situación. Sí tengo ganas, pero voy a llegar tarde, pues ya para qué voy. Y muchas veces el enemigo entra en esa situación y comienza a poner en nosotros poco a poco una aflicción, el cansancio. Como ministros nosotros tenemos ese compromiso también, como cada uno de ustedes, de venir a alabar a Dios, de exaltar a Dios, de darle la gloria a Dios. Por eso en cada tiempo que tengamos la oportunidad de alabar a Dios, hagámoslos. Y cuando vengamos, como si fuera la última vez. Porque saliendo de aquí no sabemos qué vaya a acontecer. Pero solamente Dios sabe los tiempos y las sazones.
Por eso el Señor nos habla y nos está advirtiendo a través de su palabra, así como le dijo a los discípulos, nos sigue advirtiendo a cada uno de nosotros. Vamos a tener aflicciones, sí. Vamos a tener escasez, sí. Hablaba un joven que estaba escaso de trabajo. En un tiempo duré como casi 3 meses sin trabajo y le oraba al Señor. Y había una aflicción económica en mi vida. Señor, tú conoces mi situación. Nos esforzamos por siempre estar en el diezmo y la ofrenda. Y le comenzaba a orar al Señor. Y mi esposa me mandó una foto de un trabajo. O sea, pasó un camión de trabajo. Y me la mandó, no es donde tú trabajas. Pues el nombre es igual, digo, pero no en la compañía. Y miré el número, amplié la foto y agarré el número y hablé. Y rápido me hablaron, pues vente, ocupamos gente. En ese trabajo solamente trabajo de lunes a viernes. De lunes a viernes. Puedo pedir los permisos para ir a alabar al Señor, para salir fuera. Pero una de las cosas que yo le dije, Señor, si ese trabajo es tuyo, mi primer cheque lo voy a dejar para ti. Mi primer cheque será para ti. A pesar de los 3 meses que no había trabajado. Esas primicias, Señor, son para ti. Entré como temporal y a los meses me agarran por la compañía donde ganamos más. Estamos ahí a cargo del trabajo. Hemos ido subiendo, no es porque yo lo que sepa, sino que he confiado en Dios. Esa aflicción, ¿verdad?, que puse en las manos de Dios, Él la comenzó a convertir en alegría. Porque me siento contento en ese trabajo, porque ahora puedo servir a Dios. Si tú estás pasando por momentos difíciles, créele a Dios. Pon la aflicción en las manos del Señor y vayamos a la palabra que nos dice: solamente ten paz, solamente ten confianza en mí, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué no nos dice la Escritura? Que Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Qué no dice la palabra del Señor? Que Él es el que levanta a los paralíticos. Toda aflicción que traigamos en las manos del Señor y vamos a ver su poder. Y si uno lo hace, gloria a Dios, porque sabemos que todo propósito de Dios es para bien. Es lo que dice en el libro de Romanos, ¿verdad? Todas las cosas que nos pasan son para bien, son para aquellos a los cuales han creído en el nombre del Señor. Y todo eso que nos pasa, hermanos, amada iglesia, son cosas que nos ayudan para entender y comprender que todo está a la voluntad de Dios. Y hay tantos testimonios de las maravillas que Dios hace en la vida del hombre. El Señor enseñaba a sus discípulos, los preparaba para lo que iba a venir, para lo que iba a acontecer en sus vidas, persecuciones. Hoy en estos tiempos se comenzó a ver esas aflicciones de los incendios allá en Altadena, en todas esas áreas, que mucha gente se quedó sin vivienda. Había aflicciones. Cuando comenzó todo lo de migración, había aflicción en el pueblo. Aún a los que tenían papeles, documentos, había aflicción, nomás por el rasgo que teníamos como latinos. Había persecución y te detenían. Había aflicción. Pero la gente de afuera no entiende y comprende que hay un Dios todopoderoso que tiene el control. Y usted es bienaventurado porque ha creído en el evangelio de que Dios tiene poder, de que Dios tiene, amada iglesia, cobertura. Un domingo estábamos dando la escuela dominical y oía que alguien pedía ayuda, gritaba auxilio. Y se oía muy fuerte, y que a lo mejor se golpeó, se oían atrás de los apartamentos, y estaba una sobrina mía y se acercó, se oía muy recio, me decía, y como que se lo habían golpeado, lo asaltaron. Salimos de la fence, había unos licores en la esquina. Cuando yo me iba acercando, estaba un oficial de ICE. Me lo topé cara a cara. Yo no tengo documentos. Cuando miré, me miró de pie a cabeza y se fue. No era el traje, no era como me miraba. Yo sabía que había un Dios que me estaba guardando. Yo sabía que había un Dios que me estaba cubriendo. Porque siempre que salgo a la calle y le digo: Señor, solamente te pido, hazme invisible a los de ICE, hazme invisible a migración.
Y así lo hizo. Los he topado varias veces y por la pura misericordia de Dios me ha cubierto. Y cuando los mira uno, sí hay aflicción. Sí la hay. ¿Por qué? Porque tenemos familia, la mente comienza a trabajar. Si me detienen y me deportan, ¿qué va a ser de mi familia? Y yo le digo al Señor, Señor, solamente hazme invisible. Y donde andamos trabajando, andamos para todas partes. Pero Dios ha sido bueno. Porque si Dios nos tiene en este país, nos tiene con un propósito. Si usted está aquí en este país es porque Dios así lo decidió, que usted tenía que estar en la iglesia de Jurupa Valley con un propósito. Si está aquí es porque Dios lo quiere ver sirviendo aquí, aún con sus aflicciones, aún con sus necesidades. Dios lo quiere aquí porque Dios lo va a bendecir aquí. Dios no se equivoca, amada iglesia. Quien se equivoca es uno. Porque hay muchos que no me gusta, que cambio de iglesia, cambio a la otra, me voy a la otra, pero el que no cambia es uno. Cuando es voluntad de Dios cambiarte, vas a salir con tu papel donde dice que te mueves de iglesia, con el papel de la iglesia, el sello de la iglesia apostólica, con tu carta de recomendación. Pero cuando nos vamos por irnos, las cosas cambian. Yo siempre he dicho, si el Señor me vio crecer en la iglesia de Long Beach, vengo de la iglesia de Long Beach, y ahí estamos por 16 años. Ahí me entregué al Señor y ahí servimos al Señor. Y como les digo, amada iglesia, seguimos trabajando como ministros, como nuestro hermano, como pastor. Hay aflicciones, pero tenemos en cuenta a un Dios de poder, que solo Él tiene el control. Ministros, necesidades, aflicciones las hay, y el pueblo los mira fuerte, pero Dios conoce nuestro corazón, cómo estamos, cómo vivimos, las necesidades que hay. Al pueblo también Dios lo conoce y conoce cada necesidad. Cuando el hermano me decía, pues lo que Dios le ponga, yo estaba con este tema, porque el Señor me ponía, en el mundo tendré esta aflicción. Y oía los testimonios, wow, Señor, tú no te equivocas. Hay hermanos afligidos por necesidades en la familia, con los hijos, por el trabajo y por tantas cosas. Y Dios nos guarda de todo eso. Ahí está el testimonio de nuestro hermano. Dios nos guarda, Dios es bueno. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de su pueblo. Pero no quiere decir que no vayamos a pasar aflicciones. Si nosotros cada aflicción la tomamos como un momento donde Dios va a glorificarse. Hay veces que vienen aflicciones en mi vida, le digo, Señor, yo sé que algo grande viene. Y entre más fuerte yo sé que va a venir más grande. Y vienen aflicciones y yo sé que el Señor de una otra manera hace maravillas. Por eso el Señor Jesús les hablaba a sus discípulos: estas cosas que he hablado para que a mí tengan paz. O sea, les van a acontecer, pero Dios quiere paz en sus vidas, tranquilidad y confianza en el que todo lo puede. Solamente en Él podemos salir adelante. Solamente en Él podemos tener esa confianza de que Dios hará la obra. Fuera de Él no se los recomiendo. Si nosotros nos salimos del redil donde el Señor nos está protegiendo, otra cosa será. Pero el Señor nos alerta en su palabra: en el mundo tendréis aflicción. Si se los dijo a sus discípulos, y nosotros también somos discípulos del Señor, también van a pasar. Y nos está alertando el Señor. Por eso leer la palabra del Señor nos nutre, nos alerta, nos capacita, nos motiva para seguir adelante. Por eso es tan importante que nosotros nos estemos alimentando. Así como es muy bueno alimentarnos físicamente, espiritualmente es muy bueno también nosotros alimentarnos. Porque muchas veces, si no leemos la Escritura,
comienza a haber una aflicción espiritual, necesidad de la presencia de Dios. Oye, nuestro hermano que decía de un amigo de él, primo de él, que así predica un pastor, quien hable, no siento la presencia. Es de la manera de cómo vamos a la iglesia. A ver qué pasa, a ver qué siento. O es de venir, Señor, yo te necesito. Tengo necesidades, tengo problemas, tengo escasez, tengo esta enfermedad que me está consumiendo. Cuando yo llego por primera vez realmente a la iglesia apostólica, bueno, de niño yo me crié en la iglesia apostólica. Alguien decía que una hermana había nacido en el evangelio. Yo nací en el evangelio también, y entiendo y comprendo cuando uno, ¿verdad?, no está en las cosas del Señor. Porque yo también a mis 14 años, desde muy niño me salí. A mis 14 años me tomé mis decisiones, no me fue muy bien. Pero aquí en este país el Señor llegó a mi corazón, como dijo nuestro siervo, el siervo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tuve que entender cuando llegué al hospital por problemas cardíacos, a mis 25 años. Había una aflicción tan grande en mi vida, pero esa aflicción comenzó a cambiar mi manera de pensar. Por todo lo que yo hacía, por todo lo que yo vivía, comenzó a cambiar mi manera de pensar cuando el doctor me dice, tu corazón no está bien, la mitad de tu corazón está muerto. Entonces me dejó en una esquina, en un cuarto, y ahí comencé, Señor, ahora sí, Señor. Pero fue como el Señor comenzó a tratar conmigo. Llegué a la iglesia apostólica, busqué una iglesia apostólica, y desde ese entonces hasta el día de hoy sirvo al Señor. Desde el primer día que yo entro y comienzo a meterme en la iglesia apostólica, me metí a la escuela de liderazgo. A los 3 meses me bauticé. A los 3 meses. Pero tuve que pasar por un proceso. Tuvo que pasarme Dios por una aflicción que Él ya tenía marcado un camino para mí. Él ya había puesto sus ojos en mí y de una u otra manera me iba a traer ante su presencia. Si usted está aquí, amada iglesia, visita, que nos acompañe, porque Dios tiene un plan para su vida. Y es un plan muy bueno, es un plan de salvación. A pesar de las aflicciones, Dios tiene un plan para tu vida. Yo nunca pensé ser un ministro, ni por mis mentes. Lo anhelaba, pero nunca pensé. Nunca pensé, hermano Omar, estar como coordinador de la red de varones. Porque no tengo estudios. Aquí en las cosas del Señor me he ido preparando. Aquí en las cosas que ahora que sirvo al Señor, he comenzado a meterme en las escuelas. He comenzado a meterme en preparación. ¿Para qué? Para darle un mejor servicio a Dios, para darle una mejor, ¿verdad?, manera de explicación de cómo es nuestro Dios. Que en medio de nuestras aflicciones aún sigo trabajando, ¿verdad?, en preparación en mi vida espiritual. Pero aún con todo eso, amada iglesia, Dios tiene algo para tu vida. Que el enemigo ha dicho que tú no vas a crecer. Que el enemigo dice porque no tienes estudios, no vas a hacer nada para el Señor. Déjame decirte que cuando uno tiene un corazón dispuesto a servir a Dios, Dios se encarga de lo demás. Porque cuando hay un corazón dispuesto a servir a Dios, ni la aflicción ni el problema te va a detener para servir al Rey de Reyes. Que el enemigo te dijo que tú no vas a crecer. Que el enemigo te ha dicho que tú no vas a ganar almas. Que el enemigo te ha dicho que tú no vas a ser sano. Déjame decirte que la palabra nos enseña que cuando hay corazones dispuestos a servir a Cristo, Él se encarga de capacitar, de enseñar y de mandarte para que hables del evangelio. Porque esas aflicciones que pasamos nos enseña para ir a hablarle. Yo pasé por lo que estás pasando. Y Cristo hizo un milagro en mi vida. Porque muchas veces pensamos, ¿cómo le hablo a la gente? Tus aflicciones, donde Dios ha glorificado, con eso tenemos para hablarle a la gente. Tenemos una pareja, ahorita estamos trabajando para el bautismo, no estaban casados, comenzamos a hablarle de la palabra y comenzaron a tomar decisiones correctas, se casaron. El muchacho se comenzó a quitar los aretes, hemos estado trabajando con ellos. El muchacho habla más inglés que español y yo no hablo inglés. Pero yo aprendo inglés o el muchacho habla español bien. Pero yo creo que está aprendiendo muy bien el español porque, ¿verdad?, pero está tan interesado que comenzó todos los domingos a estar en iglesia.
Todos los domingos. La otra vez llegó, hermano, ¿dónde está la aspiradora? Quiero limpiar el templo. Sí puedo. No hay problema. Y le cuento mis testimonios de cómo Dios ha trabajado en mi vida. Y se queda impactado. Sus aflicciones que ha pasado. Cuéntesela a otros que están pasando casi o similar por lo mismo. Con eso y con la ayuda de Dios se va a encargar. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso cuando venga una aflicción en nuestra vida, Señor, si tú me estás pasando por esa aflicción, sé que tú me vas a sacar adelante. Sé que tú te vas a glorificar. Porque es de la manera que podemos ver el poder de Dios. Si no hay luchas en nuestra vida, ¿cómo vamos a hacer que Dios se glorifique? Porque si lo tenemos todo, pues ya no vamos a querer orar. Ya no vamos a querer quizás ir a la iglesia. Tengo todo lo suficiente. ¿Qué le dijo aquel que decía, ahora sí tengo mis graneros llenos? Ahora sí, alma mía, a disfrutar. Necio, le dijo. No saben que mañana vienen a pedir tu alma. No sabemos el día de mañana. Dios nos alerta de todo lo que nos puede acontecer. Y sé que hay corazones afligidos en este lugar. Sé que hay necesidades. Y déjame decirte una cosa. Dios va a hacer algo maravilloso hoy en esta tarde. Creo en el poder de Dios. Creo en el poder sobrenatural de mi Cristo. Y sé que Dios está en este lugar porque cuando oía las alabanzas se sentía una presencia maravillosa. Dios bendiga al ministerio de alabanza, ¿verdad? Porque se siente la presencia de Dios. No digo que en las demás iglesias no se sienta, se siente. Porque como dijo nuestro hermano, es de la manera como venimos a alabar a Dios. Esta hace la diferencia cuando venimos a la casa de Dios. Con aflicción o sin aflicción, es de la manera de cómo venimos a alabar a Dios. Porque Dios mira a nuestro hermano Bernardo, a pesar de la necesidad, de la aflicción, mira cómo me alaba. Dios mira todo eso, hermano Omar. Todo lo mira. Que me ha tocado, venimos con aflicción y en nuestra iglesia, allá en Lombi, miro hermanos que cansados, necesitados. Y como que no, como que las manos pesan. Pero déjame decirte una cosa, que aún en ese momento difícil, da tu mejor esfuerzo para aplaudir a Dios. Si Cristo fue clavado por ti y por mí, ¿por qué no aplaudirle aunque estemos cansados? Aunque las manos no las podemos levantar, por Cristo hay que levantar las manos. Aún en esa aflicción, Cristo debe de ser alabado. Cristo debe de ser exaltado. Porque Él, a pesar de que iba arrastrando la cruz, iba pensando en ti y en mí. A pesar de que fue maltratado, escupido, golpeado, le pusieron una corona de espinos. Todavía lo hicieron caminar con esa cruz. Y la cruz pesa. Y cuando vamos caminando con esa cruz, llevamos aflicciones. Cristo llevaba aflicciones, las tuyas y las mías. Iba caminando con esa cruz. No me voy a doblar, porque si yo me venzo, mis hijos no entrarán al reino de los cielos. Por eso subió a la cruz con esas aflicciones. Por eso lo hizo el Señor, por ti y por mí. Cuando te sientas cansado, cuando te sientas agobiado, recuerda lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Llevaba esas aflicciones en su vida, en su cuerpo. Esos azotes que llevaba, esas aflicciones por ti y por mí. Y por eso estamos aquí el día de hoy. Porque un día Cristo vino a nuestra vida y redimió este corazón sucio, malo, maloliente. Y puso una sangre que lo limpia y lo restaura todo. Antes éramos personas que hablábamos vulgaridades. Antes éramos personas que lo que salía de nuestras bocas no era nada agradable. Dios lo cambia todo.
Cuando yo me entrego al Señor, me casé con mi amada esposa, llegó un primo que me conoció como era. Hey, me dice, yo no le dije nada. Te ves diferente. Hablas diferente, dijo. Cuando dijo habla diferente, ya sabrá el tipo de persona como él me conocía. Déjame decirte, amada iglesia, que Dios transforma. A mí no me gustaba la ropa de vestir, pero cuando entendí, comprendí que a Dios se le da lo mejor que tú traigas. Si cuando hay bodas, quinceañeras o hay algo, un evento, nos ponemos, vamos y compramos ropa, aunque no traigamos, pero yo quiero estrenar. Cuando venimos a la casa de Dios hay que darle lo mejor, lo mejor. Por eso amo a Cristo, y en mis luchas y en mis aflicciones sé que Él tiene el control. Sé que Él siempre va delante de mí. Y hoy en esta noche, los corazones que están aquí, hay en ellos aflicción. Pero antes de que usted y yo llegáramos a este lugar, Cristo ya estaba aquí. Ya estaba esperando a sus hijos de Jurupa Valley, porque sabía que le iban a alabar, sabía que le iban a saltar. A pesar de las circunstancias, Él sabía que este día miércoles a las 7 de la tarde, la iglesia de Jurupa Valley estaban dispuestos a alabar el nombre de Jesucristo. Y así como estamos, amada iglesia, yo quiero que se pongan de pie. Cuando oraba y le decía al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y venían pensamientos en mi mente, estaba en mi trabajo y sentía escalofríos porque lo que el Señor me ponía. Y muchas veces, Señor, y he tenido momentos donde el Señor ha hablado en mi vida y tengo que hacerlo. Le voy a pedir al ministerio de alabanza que si pasa. Yo quiero, ¿cuántos ministros hay aquí? 3. Si pueden pasar los ministros, yo quiero hacer algo muy especial y después el pueblo va a entrar también a ser ministrado. Pero antes que nada, hermano, el Señor me ponía algo en mi corazón. El Señor me pedía que orara por usted. Y no me puedo ir así. Si pueden pasar, hermano, aquí enfrente. Estos hombres que miran aquí, los ministros y su pastor, son hombres de carne y hueso, que tienen aflicciones, que tienen luchas, dificultades, y los miran aquí fuertes, pero en sus corazones de ellos hay una lucha día con día, porque el enemigo también viene y toca la puerta de sus corazones. Yo quiero, hermanos ministros, que se pongan a un lado de su pastor. Este hombre, nuestro hermano Omar, es el siervo que Dios ha puesto como administrador. Y cada uno levante sus brazos.